¿A qué se llama paciente con fiebre medicamentosa? Esta fiebre por medicamentos puede englobarse dentro de una reacción adversa a medicamentos. Por definición sabemos que esta reacción son los efectos no deseados, nocivos que pueden ocurrir al momento de administrar un medicamento a la dosis correcta y en la vía de administración correcta. Esta fiebre, cuando aparece derivado del medicamento, muchas de las ocasiones no se identifica tan fácilmente, en otras sí. Sin embargo, cuando no contamos con las suficientes herramientas clínicas, podemos hacer uso de estudios de laboratorio y de gabinete. Sin embargo, pues eso representa más costos en pacientes hospitalizados, mayor tiempo de internamiento. Es entonces que el médico debe de ser capaz de identificar cuando se presenta esta reacción adversa. Para Rawlins y Thompson, estos tipos de reacciones se clasifican en reacciones predecibles o tipo A o reacciones no predecibles o tipo B. Las predecibles o tipo A ocurren en cualquier individuo y las tipo B solo van a ocurrir en individuos susceptibles. Para el caso aplicado a la fiebre por medicamentos se clasifica como una reacción tipo B, que es aquella que va a aparecer durante la administración de un fármaco y va a desaparecer después de suspenderlo. Esto es importante recordarlo, que el paciente no se debe de evidenciar algún foco infeccioso o algún otro foco infeccioso o no infeccioso que pueda ser el determinante de la fiebre. Esto pues en ocasiones se logra de manera clínica, en ocasiones con estudios de laboratorio de gabinete, pero esto es lo importante, que el paciente puede estar cursando con picos febriles, se concluye por todos los métodos habidos y por haber que no existe algún otro foco que genera la fiebre. Es entonces cuando podemos sospechar que estamos ante este tipo de reacción adversa a medicamentos. Entre los pacientes, entre el 3 y el 5% van a presentar fiebre como única manifestación. Sin embargo, al ser una reacción adversa pueden existir muchísimas otras manifestaciones, desde las más simples, cefalea, náusea, vómito, rash cutáneo. Sin embargo, en este porcentaje de 3 a 5 solo van a presentar fiebre. Dentro de los factores que pueden generar la aparición de fiebre por medicamentos tenemos desde la vinculada a la administración del mismo medicamento, la acción farmacológica, las alteraciones de la termorregulación derivados del fármaco administrado, reacciones de idiosincrasia o finalmente reacciones de hipersensibilidad, que es lo que comúnmente se llega a presentar cuando generan una reacción adversa. En términos simples se puede considerar fiebre por medicamentos es alergia a medicamentos, en términos simples. Sin embargo, hay otro tipo de factores que también pueden involucrarse para generar esta fiebre. Los fármacos que con mayor frecuencia desarrollan fiebre del tipo antibióticos, tenemos a los beta-lactámicos y a las sulfonamidas. Sin embargo, hay otro tipo de fármacos que veremos más adelante que también llegan a presentar fiebre. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, se ha visto en los estudios que se han realizado que generan una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Recordamos que esta clasificación es una clasificación de Hellicoms en donde o más bien aplicado para la fiebre por medicamentos, se puede clasificar según el tiempo. Pueden ser de tipo inmediatas, que se presentan antes de una hora de haber administrado el medicamento, aceleradas de 1 a 72 horas y finalmente las tardías. Las reacciones por fiebre derivado del medicamento siempre van a ser tardías, pueden aparecer en un plazo de 72 horas o más, pueden aparecer al cabo de 7 días, 10 días, 14 días o incluso llegan a presentarse una vez que se suspende el tratamiento. La fiebre va a ocupar el tercer lugar dentro de las reacciones adversas, luego de las erupciones maculopapulares o de las erupciones urticarianas. Para fines prácticos, recordamos que la fiebre por medicamentos es una hipersensibilidad tipo 3. Generalmente los fármacos más comunes van a generar reacciones tardías en un plazo mayor a 72 horas. Dentro de los fármacos que pueden llegar a presentar fiebre como reacción adversa, tenemos desde los comunes, los menos comunes y los raros.
Dentro de los comunes vamos a tener atropina, anfotericina B, barbitúricos, metildopa, penicilina, cefalosporinas, fenitoína, procainamida, quinidina y sulfonamidas. Dentro de los menos comunes tenemos al alopurinol, azatioprina, cimetidina, hidranacina, isoniazida, rifampicina, estreptoquinasa, imipenem, vancomicina, nifedipino o analgésicos. Es importante aquí recordar porque en muchas de las ocasiones a veces podemos caer en el error que un paciente acude con fiebre, tal vez derivado de un proceso infeccioso, dentro de la prescripción del tratamiento se le agrega un analgésico, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, diclofenaco, y tal vez el paciente los primeros días está asintomático, sin fiebre, pasan 5, 7, 10 días y regresa nuevamente con fiebre. Evidentemente, si estamos hablando de analgésicos, no vamos a prescribir un analgésico durante un periodo de 7 días. En ocasiones se llegan a presentar, o hay médicos que prescriben un analgésico por mucho tiempo, olvidándonos tal vez de los efectos secundarios que puede generar la prescripción de analgésicos a largo plazo. Sin embargo, en ocasiones cuando se prescriben 2 días, 3 días, máximo 5 días, pueden presentar esa fiebre, cuando en realidad se le da el analgésico para evitar que aparezcan esos picos febriles. Es entonces que es importante hacer hincapié en este tipo de fármacos que son los menos comunes, sin embargo también los pueden llegar a presentar. Dentro de los raros tenemos a los salicilatos, corticosteroides, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, clindamicina, cloranfenicol y preparados vitamínicos. Aquí hacemos hincapié dentro de los preparados vitamínicos porque muchas de las ocasiones en la consulta privada se abusa de estos tipos de preparados y tal vez el paciente regresa con picos febriles cuando tal vez nosotros dentro de una exploración inadecuada y una prescripción inadecuada se le indica algún tratamiento antibiótico o algún analgésico, cuando en realidad tal vez el preparado vitamínico es lo que está generando esos preparados, esa fiebre como única manifestación. Es importante recordar que la fiebre por medicamentos puede ocurrir en cualquier momento. Lo más frecuente es 1 o 2 semanas posteriores. Para el caso de antibióticos, habitualmente sucede entre el 7º y el 10º día de tratamiento. Esto es importante recordarlo porque es un apoyo para nosotros poder sospechar a que el paciente está cursando con esta reacción adversa. Dentro de los aspectos importantes a recordar, la fiebre medicamentosa al acompañarse de eosinofilia, que también puede evidenciarse tal vez en algún estudio de laboratorio que se solicite, porque tal vez nosotros sospechamos de alguna otra cuestión, esto nos hace sospechar que pueda tener un origen alérgico. Cuanto más probable sea el periodo de administración, más probabilidad de presentar hipersensibilidad. Esto aplica en ocasiones a los antibióticos cuando se prescriben por más de 10 días, 14 días. Hay prescripciones de 1 mes con antibiótico, pues invariablemente es más fácil que desarrollen esta fiebre por medicamentos. También puede ser aplicado en aquellos pacientes hipertensos, en aquellos pacientes con problemas en la alteración de ácido úrico, cuando se ocupa lopurinol, nifedipino, hidralazina tal vez, que se prescriben por más de 1 mes, 3 meses, 5 meses. Entonces en algún momento pudieran presentar fiebre derivado al uso del medicamento por tiempo prolongado. Otro aspecto a considerar que suele ocurrir en pacientes alérgicos. Esto es importante recordarlo porque al momento de la entrevista, si el paciente nos refiere que cursa con rinitis alérgica, es asmático, tiene dermatitis atópica, es alérgico a alimentos, pues es más fácil que desarrolle este tipo de reacciones. Como bien se mencionó en las diapositivas pasadas, una fiebre por medicamentos es una alergia. Entonces, si es un paciente que acude a consulta con todas esas comorbilidades y nosotros tal vez dentro de la prescripción asociamos penicilina, regresa 5 días después, 7 días después con picos febriles, pues
¿Qué es lo que está pasando? Que está generando una reacción adversa al medicamento. En cuanto a la fiebre, no va a existir un patrón que nos pueda orientar a que tal vez es una fiebre por medicamentos. Puede ser que el paciente tenga picos o fiebre alta y constante, que sea una fiebre remitente, que son cuando las cifras son variables, pero la temperatura siempre se mantiene elevada, o incluso una fiebre intermitente, que es decir, que la fiebre presenta la fiebre, pero vuelve a la normalidad diariamente. Se ha visto en los estudios que se han realizado que una fiebre por medicamentos suele ser intermitente. No es una regla general, puede ser el paciente que tenga fiebre alta y constante o remitente. La gran mayoría suelen ser intermitentes, pero es un aspecto que nos puede apoyar para el diagnóstico propiamente. ¿Cómo o cuándo más bien sospechamos que el paciente está con fiebre derivado al medicamento? En primer punto podemos considerar si el paciente es alérgico, como bien se mencionó en la diapositiva pasada, asmático, rinítico, dermatitis atópica, y nosotros le prescribimos un fármaco de los más comunes, regresa con fiebre, pues es más fácil que esté generando esta reacción. Un fármaco potencial, como se mencionó en el rubro pasado. Si nosotros prescribimos cefalosporina, si prescribimos penicilina o algún otro fármaco de los más comunes y regresa con fiebre, pues es más fácil de sospecharlo. Sin embargo, en ocasiones puede dificultarse el diagnóstico porque generalmente cuando el paciente regresa a una valoración, a una revaloración por la persistencia de fiebre, pues nosotros tratamos de buscar algún otro foco infeccioso. Dentro de esa búsqueda o se le prescribe más medicamento. En ocasiones, que no se debería de ser, se le prescriben 2, 3 antibióticos, cuando en realidad tal vez lo que está presentando es una alergia al medicamento. Un tercer aspecto que nos puede apoyar ante a un paciente con fiebre por medicamentos, pues es una exploración física específica y orientada. ¿Por qué? Porque si el paciente regresa a una valoración, nosotros al tratar de buscar ese foco infeccioso, pues vamos a buscar otro tipo de manifestaciones que pueden estar asociadas a alguna otra enfermedad, puede ser infecciosa o no, pero para eso nos sirve esta exploración física orientada y dirigida. Un punto clave que nos puede apoyar a que el paciente esté teniendo esta reacción adversa es que el paciente se ve inapropiadamente bien. Generalmente cuando un paciente está enfermo, tiene fiebre, un foco infeccioso, pues se ve enfermo. En este caso no va a coincidir que el paciente curse con esos picos febriles, 38, 39, 40 grados de temperatura y físicamente se ve bien. Eso es algo que nos puede apoyar. No es regla general, pero nos puede apoyar. Otro aspecto que nos puede apoyar para sospechar a un paciente con fiebre por medicamentos es la presencia de bradicardia. Generalmente cuando un paciente tiene fiebre, presenta o cursa con una taquicardia reflejo, una taquicardia derivado de la fiebre. Si el paciente al momento de estarlo explorando tiene 38, 39, 40 grados de temperatura y una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, no coincide. Nos puede apoyar ese aspecto. Sin embargo, existen condiciones que puede el paciente estar cursando con picos febriles, pero con bradicardia. Aquellos pacientes que reciben medicamento betabloqueador, pacientes con arritmias, con bloqueos auriculoventriculares, segundo o tercer grado, infecciones también, legionela, citacosis, fiebre tifoidea, paludismo o dengue, que suelen tener fiebre, pero una bradicardia, en este caso es una bradicardia refleja. Entonces es importante nosotros considerar estos aspectos. ¿Cómo los vamos a considerar? Mediante una exploración física orientada y dirigida. Si el paciente regresa a una valoración, pues vamos a tratar de buscar este tipo de situaciones. Si tiene una arritmia, pues podemos sospechar que tiene alguna otra condición que esté generando la fiebre, un bloqueo o incluso aspectos dentro de signos y síntomas que nos pueden orientar a un dengue, a una citacosis, a un paludismo. Pero si tras esa exploración concluimos que no existe ninguna de estas condiciones
y el paciente está con bradicardia, pues invariablemente pudiéramos estar ante esta reacción adversa, que propiamente es la fiebre. Otra sospecha clínica que nos puede apoyar y que nos facilitaría más el diagnóstico es la presencia de erupciones. Si el paciente está bajo un tratamiento, penicilina, cefalosporina, regresa a la consulta por fiebre y erupciones altamente pruriginosas con una distribución simétrica que va a respetar cara pero involucra palmas y plantas, pues el diagnóstico se hace solito. Como bien se mencionó, fiebre por medicamentos es alergia en la gran mayoría de los casos. Es entonces que si tiene fiebre y aparte tiene las erupciones, pues se hace el diagnóstico clínico en ese momento, nos ahorramos estudios de laboratorio de gabinete y ¿qué es lo que hay que hacer como tratamiento? Suspenderlo. Dentro de las manifestaciones que se pueden presentar, como vemos en la diapositiva, podemos tener la presencia de petequias o incluso abones que nos pueden orientar evidentemente a que el paciente está cursando con una fiebre por medicamentos. Cuando nos apoyamos de estudios de laboratorio, generalmente podemos encontrar que cursa con una leucocitosis, eosinofilia, como se mencionó en las diapositivas pasadas, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, aumento de inmunoglobulina E o incluso aumento de transaminasas. Es importante recalcar que no siempre todos los pacientes con fiebre por medicamentos suelen tener estas alteraciones sanguíneas. Pueden o no tenerlas, no es regla general, no nos va a apoyar mucho en el diagnóstico, pero si nosotros no reconocemos esa fiebre por medicamentos, en ocasiones caemos en el error de solicitar estudios, podemos encontrar eso y tal vez podamos confundir el diagnóstico. Entonces es parte del conocimiento saber que sí se pueden solicitar estudios de laboratorio, no es regla general, pero lo que nos va a apoyar más en el diagnóstico es la clínica. Finalmente el tratamiento. El tratamiento es muy simple, lo complicado tal vez es diagnosticarlo, es saber que efectivamente estamos ante una reacción adversa. El primer punto o el primer escalón que hay que tener en consideración es suspender el tratamiento. Lo segundo que podemos hacer, rotar a otro grupo de fármacos. Dentro de los fármacos que podemos ocupar como segunda línea, tenemos eritromicina, clindamicina, aminoglucósidos y vancomicina. Esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Como se mencionó dentro de los fármacos raros que generan fiebre por medicamentos, también están estos, eritromicina, clindamicina, aminoglucósidos y vancomicina. Entonces, ejemplo, si un paciente acude a una primera consulta por una infección de vías respiratorias altas, se le prescribe cefalosporinas, que no es lo ideal. Se le prescribe cefalosporinas, a los 5 días, al 5.º día regresa porque presenta fiebre. Se le puede hacer el cambio. Se hace el cambio tal vez a eritromicina pensando que la cefalosporina es un medicamento que no le está funcionando. Se rota a eritromicina. Regresa a los 3 días, a los 5 días porque la fiebre no ha cedido. Lo primero que podamos pensar que tal vez es una infección muy fuerte, el paciente ya está séptico, se tiene que ir a un hospital, estudios de laboratorio y de gabinete, cuando en realidad tal vez esa no es la situación. Si nosotros hacemos una exploración física dirigida, tal vez es un paciente que omitió comentarnos que tiene dermatitis atópica, es alérgico a alimentos y nosotros en un primer momento damos cefalosporinas, en un segundo intento prescribimos eritromicina y sigue con fiebre y tal vez físicamente se ve bien, pues tal vez concluimos que es una reacción adversa al medicamento, es una fiebre por medicamentos y lo que hay que hacer ahí es suspender el tratamiento. O en ocasiones también podemos rotar dentro del mismo grupo a un miembro de otra clase. Esto aplica para cefalosporinas y ampicilinas o penicilinas. Como bien sabemos, tienen reactividad cruzada, sin embargo, no todos los pacientes la van a presentar. Pacientes alérgicos a penicilina no son alérgicos a cefalosporinas, o viceversa, o a veces sí,
alérgico a penicilinas, alérgico a cefalosporinas. Entonces se puede optar, derrotar del mismo grupo a otro tipo de medicamentos, obviamente con la precaución de que pueda o no generar una reacción cruzada. Otra opción que podemos tener es el cambio en la vía de administración, y esto aplica mucho para los pacientes hospitalizados. Podemos cambiar una vía intravenosa a una vía oral o viceversa, y es válido y también puede presentarse una mejoría del paciente. Finalmente, la rápida resolución del cuadro es una característica importante del diagnóstico. Si nosotros está presentando fiebre por cefalosporina, si rotamos tal vez a clindamicina y existe mejoría, ya no hay picos febriles, el paciente se sigue viendo bien, tal vez por estudios de laboratorio no hay gran cosa, no hay leucocitosis, por ejemplo, no hay aumento de transaminasas, pues invariablemente estaríamos ante una fiebre por medicamentos y es algo que nos apoya para ese diagnóstico. Entonces, podemos comentarle al paciente que tal vez es alérgico a ese medicamento para que desde ese momento y en adelante, cada vez que asista a una consulta, lo mencione por la fiebre que se llegó a presentar. Habitualmente vuelve a la normalidad en un plazo de 48 y hasta 72 horas. Para el caso de los beta-lactámicos, un periodo de 24 y hasta 36 horas. Es importante recordar que la confirmación diagnóstica definitiva se obtiene al reintroducir el fármaco. Reconocer a tiempo el origen permite evitar aparición de reacciones graves o incluso el uso de pruebas innecesarias, estudios de laboratorio de gabinete que invariablemente representan costos, en pacientes hospitalizados representan más tiempo de internamiento y que todo eso se puede ahorrar siempre y cuando nosotros hagamos una buena clínica. Finalizamos con este estudio que se hizo en 8 pacientes hospitalizados en donde se sospechaba que existía fiebre por medicamentos. Aquí vemos el rango de edad de 9 meses, 11 meses, 15 meses, 18 meses, 2 años, 3 años, 4 años y 6 años. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, en un paciente de 9 meses, en un primer momento se le prescribió ceftriaxona. Luego de 5 días, el paciente empieza a presentar fiebre. Días previos de antibiótico-terapia, 11 días, el tipo de fiebre, una fiebre intermitente, la frecuencia diaria, una vez al día, la temperatura máxima, 39 grados. Tiempo en realizar diagnóstico, 4 días. Tardaron 4 días en tal vez sospechar que era una fiebre por medicamentos. 4 días que representan 4 días más de internamiento, 4 días que representan costos por estudios de laboratorio y de gabinete. ¿Qué fue lo que se hizo? Se rotó a clindamicina. De ceftriaxona se rota a clindamicina y el paciente entra en apirexia en un periodo de 24 horas. Un segundo ejemplo. Paciente de 18 meses en la cual se administró ampicilina, entra en fiebre, en picos febriles 2 días después de haber estado en apirexia, con 9 días de estar bajo tratamiento, una fiebre intermitente, 2 veces al día, la temperatura máxima de 38.3. Tiempo en realizar el diagnóstico, 3 días. Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Se rotó a amoxicilina. Es una de las opciones que podemos tener. Del mismo grupo se rota a otro medicamento. De ampicilina se rota a amoxicilina. Y el paciente entra en apirexia en 24 horas. Finalmente, en un paciente de 6 años se inicia con penicilinas. Luego de 3 días de apirexia empieza con esos picos febriles, lleva un periodo total del tratamiento de 11 días, una fiebre intermitente. Si se dan cuenta, todos los pacientes cursan con fiebre intermitente. Los picos febriles se presentan 2 veces al día, temperatura máxima 38.2, tiempo en realizar el diagnóstico 3 días, entre 4, 3
y 6 días, que es el mayor tiempo que se llevó en un paciente de 11 meses en llegar al diagnóstico. ¿Qué se hizo aquí? Se rotó a clindamicina. De penicilina se rota a clindamicina y entra en apirexia en una semana al rotar a clindamicina. Este es de los casos en los cuales tarda un poco más en entrar o no tener esos picos febriles. La gran mayoría entró en apirexia en un periodo de 24 horas. Este paciente tardó una semana, aún así administrando clindamicina. Posiblemente sí entre el proceso infeccioso, o incluso aquí cabría la duda si tal vez también la fiebre en esa semana, en lo que tardaba en disminuir la fiebre, tal vez la misma clindamicina, como de los más raros, también pudiera estar generando la fiebre. Otro ejemplo, paciente de 3 años, se inicia con ampicilina, empieza después de 6 días de estar en apirexia con esos picos febriles, 13 días de tratamiento en total con ampicilina, una fiebre intermitente, 3 veces al día esos picos febriles, la temperatura máxima 39.2, 3 días se tardaron en hacer el diagnóstico de ampicilina, se rota a clindamicina y entra en apirexia en 24 horas. En este otro ejemplo, se inicia con ceftriaxona, tal vez puedas rotar a clindamicina o se rota a ampicilina. Son del mismo grupo, pero nos recordemos que pueden o no tener reactividad cruzada. Aquí no la tuvo, de ceftriaxona a ampicilina, y entró en apirexia en 48 horas. Es entonces que pues es importante conocer al paciente, interrogarlo bien, hacer una exploración física orientada y dirigida para que si el paciente en algún momento regresa en un plazo de 3, 5, 2 días, 6 días, que empieza con esos picos febriles y tal vez una segunda exploración no nos muestra algún otro foco infeccioso, podamos ahorrarnos estudios de laboratorio de gabinete que en ocasiones suelen ser innecesarios, rotamos el medicamento y si el paciente entra en apirexia, pues propiamente es una reacción adversa. Es entonces que se le debe de informar al paciente qué fue lo sucedido para que desde ese momento y posteriormente pueda comentarlo cuando llegue a ir nuevamente a otra consulta.